buenos días. Soy el doctor Alfonso Lazo Manrique del Hospital 2 de Mayo, soy ginecobstetra. Ahora vamos a ver otra entidad propia de la gestación, ¿no? Como la ruptura prematura de membranas, la cual se define como la fracción espontánea de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto o de la presente contracciones uterinas. Entonces vamos a ver que el líquido amniótico va a ser importante como un efecto protector de la gestación, ¿no? Previniendo la presencia de traumas en el feto, la compresión del cordón umbilical o la presencia de infecciones. Asimismo, permitiendo un espacio adecuado para los movimientos fetales o los movimientos respiratorios. Este líquido amniótico es producido fundamentalmente por la orina fetal, también habiendo adición de sudoración de las membranas fetales, de la piel fetal, del cordón umbilical, saliva o secreciones pulmonares. La incidencia se da aproximadamente en el 12% de las gestaciones, ¿no? Existiendo en un 8 a 10% en los embarazos a término, y el resto cuando es la ruptura prematura de membranas en fetos pretérminos, o sea, antes de las 27 semanas, ¿no? Esto va a traer como consecuencia muchas veces el parto antes del término, con los fenómenos propios de complicaciones del parto pretérmino, como síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, las infecciones neonatales, sepsis, enteritis necrotizantes, disfunciones neurológicas y musculares del feto y alteraciones metabólicas. Los factores de riesgo y condiciones asociadas a la RPM están representadas fundamentalmente por infecciones intrauterinas, hemorragias durante el embarazo, traumatismo, parto prematuro previo, embarazo con DIU, incompetencia ísmica cervical, la presencia de polidramios, el embarazo múltiple, tabaquismo crónico, malformaciones y tumores uterinos, siendo preponderantes las infecciones, ¿no? Como las infecciones urinarias, la presencia de vaginosis, ¿no? O las enfermedades de transmisión sexual. Y también se habla actualmente de la coriondonitis subclínica, ya que se ha visto que o se ha evidenciado su presencia, ¿no? Con membranas íntegras. Existiendo otros factores de riesgo asociados como el consumo del tabaco, la ruptura prematura anterior, que incrementa en actual incidencia por 2 veces mayor, ¿no? El diagnóstico lo vamos a establecer a través de una adecuada historia clínica, ¿no? Preguntándole a la mujer cómo es su pérdida de líquido amniótico, ¿no? Porque muchas veces la confunden con pérdida de orina, aumento de las secreciones vaginales o el semen del varón, ¿no? Y lo más frecuente es la presencia a veces de pérdida de orina de a poco, que es frecuente en la gestación, o el aumento de las secreciones vaginales producto de unas vaginitis. Entonces podemos usar como criterio diagnóstico clínico la visualización a través de la especuloscopía, la salida del líquido amniótico a través del orificio cervical externo, espontáneamente o a través de la maniobra de Tanner, que consiste en presionar el fondo uterino para aumentar la presión intrauterina y expulsión de líquido amniótico. Podemos usar exámenes bioquímicos, ¿no? Como medir el pH del fornix vaginal con el papel de nitracina, ya que el pH del líquido amniótico generalmente es mayor de 7.1, o sea, ligeramente alcalino, y nos va a tener el papel de nitracina color azul. En cambio, las secreciones vaginales generalmente tienen un pH menor de 6, de 4.5 a 6, y la orina generalmente un pH menor de 6, pudiéndose presentar falsos positivos con el moco o la sangre. La otra prueba podemos hacer es el test de Ferm o la prueba del helecho, la cristalización en hojas de helecho, por la presencia de cloruro de sodio en el líquido amniótico, el cual va a la desecación va a presentar una cristalización en forma de arborización de helecho, o un patrón fino con múltiples ramas. En cambio,
el moco cervical va a presentar un patrón grueso y con pocas ramificaciones. También la detención de células naranjas con azul en hilo, en el 1% de casos, propios de las células de la descamación de la piel fetal. La ecografía nos va a ayudar para estimar el volumen de líquido amniótico, ya que si hay un volumen de líquido amniótico disminuido, estableciéndose un oligoamnios, nos puede confirmar el diagnóstico. No así si en caso de que encontráramos un volumen aparentemente normal. Entonces, la ruptura prematura de membranas nos va a romper ese elemento protector, ¿no?, que aislaba al feto, ¿no?, pudiendo presentar como complicaciones la coleonomitis, la infección y posteriormente, luego del parto, la infección puerperal, asimismo a la pérdida brusca del volumen de la cavidad uterina, ¿no?, un DPP, ¿no?, o un prolapso de cordón umbilical. En cambio, las complicaciones fetales, que podrían ser, ya hemos dicho, el parto pretérmino, la infección neonatal, si el feto es muy prematuro, asfixia perinatal, y si el feto es extremadamente prematuro, nos puede llevar a una hipoplasia pulmonar con síndrome de Potter, ¿no?, estableciéndose un manejo y tratamiento según las edades gestacionales. Por ejemplo, si entre las 26 y 34 semanas se practicará una especuloscopía, la que nos permitirá verificar el diagnóstico, obtener cultivos cervicales del fondo del saco vaginal, valorar las condiciones cervicales y el borramiento cervical, obtener una muestra de líquido amniótico para determinar la madurez fetal, omitir los tractos vaginales repetidos y una adecuada higiene vaginal. Si el feto es mayor de 34 semanas, la complicación más frecuente que hemos dicho puede ser la infección en la cavidad, ¿no?, y el feto. Por lo tanto, la conducta obstétrica debe orientar la finalización de la gestación una vez confirmada la madurez pulmonar, previamente una cobertura con corticoides y antibióticos. La madurez pulmonar la podemos establecer mediante la relación de lecitina-fibromelina o la presencia de fosfatidilglicerol, que es más tardía, ¿no?, alrededor de 34 semanas, o también evaluando la madurez placentaria, desde una placenta de grado 3 se acompaña generalmente de madurez pulmonar. Entonces acá tenemos un algoritmo según la edad gestacional. En fetos entre mayores de 35 semanas ya generalmente tienen madurez pulmonar, entonces debemos esperar que se produzca el parto en las próximas horas, estableciéndose que generalmente los fetos a términos, el 90% van a desarrollar inicio de trabajo de parto a las 24 horas. En cambio, los fetos entre menores de 34 semanas, el 50% nomás iniciará el trabajo de parto a las 24 horas y el 80% en la próxima semana. Entonces, si no sucediera esto, hay que empezar la inducción del trabajo de parto si las condiciones pélvicas lo permiten, o terminar el parto por cesárea. Si la edad gestacional es menor de 34 semanas, pero mayor de 26, hay que permitir la maduración pulmonar. Para esto usamos corticoides, 12 gramos de betametasona repetidos a las 24 horas, y como profilaxis un antibiótico como la amoxicilina cada 8 horas, ¿no?, previniendo la colonización por estreptococo beta-hemolítico, ¿no? Y una vez completada la maduración pulmonar, podemos seguir evaluando la gestación o terminar la gestación, sobre todo si el feto tiene más de 32 semanas. En cambio, el feto que tiene menor de 26 semanas y
Si no hay dinámica uterina acompañante, debemos instalar un tratamiento antibiótico y debemos observar. Pero si en cambio tiene una presencia de contracciones uterinas, ya que la ruptura prolongada de membranas tendría un periodo de latencia muy prolongado, nos podría llevar a fenómenos de compresión del feto y hipoplasia pulmonar, o una manifestaciones semejantes al síndrome de Potter, con compresiones de los miembros e hipoplasia pulmonar. Entonces, para interrumpir el embarazo, si las condiciones están dadas, es hacer inducción con oxitocina. Proscribir los tractos vaginales, generalmente al inicio nomás y al final de la dilatación. Antibioticoterapia desde el inicio. Si hay fracaso en la inducción, no volverla a repetir y terminar el parto por cesárea. Y generalmente tratar de que el parto tenga lugar dentro de las 24 horas de seguida la interrupción del embarazo. Entonces, la afección materna que se asocia con mayor frecuencia a la ruptura prematura de membranas es las infecciones del tracto genital. Un factor principal que puede implicar la culminación del parto antes de las 34 semanas sería, dijimos, ¿no?, que una de las complicaciones más frecuentes sería la corionitis o la sepsis fetal, ¿no? Entonces, el factor que implicaría una comunicación de un parto antes de las 34 semanas estaría la ruptura prematura de membrana. En cambio, la preeclampsia leve se puede observar, la hipertensión crónica tratada. El alargamiento del cuello uterino no tiene lugar. La presencia de tabique vaginal tampoco para culminar la gestación. Gestante de 38 semanas que acude a emergencia por presentar ruptura prematura de membranas, se decide inducir el parto, o sea, tenemos un feto a término y no hay contraindicaciones para inducir el parto. Entonces, ¿cuál es el fármaco recomendado? De preferencia se usa la oxitocina, que permite un mejor control de la inducción del parto, ¿no?, y con efectos su vida media de muy pocos minutos y permite monitorizarla muy bien. Infusión. Gestante nulípara de 38 semanas con 15 horas de pérdida de líquido. Al examen, latidos fetales 140 por minuto, altura uterina de 34 centímetros, feto en presentación cefálica. Se aprecia salida de líquido amniótico por el orificio externo del cervix. Y la prueba de nitracina es positiva, no está confirmando una pérdida de líquido. Sin trabajo de parto, ¿cuál es el manejo más adecuado? Entonces, un feto, una gestación de 38 semanas con 15 horas de pérdida de líquido. Entonces, dijimos, ¿no?, que generalmente cuando es a término deberían iniciar en las próximas 12 a 24 horas el parto. Entonces, ya tenemos 15 horas de pérdida de líquido. Entonces, lo más adecuado sería la inducción del trabajo de parto con oxitocina más antibióticos. Ahora vamos a ver otra entidad de la ginecostetricia referida a las hemorragias del tercer trimestre. Entonces, para eso tenemos una pregunta al respecto, ¿no? Gestante de 24 años a término, diagnosticada de placenta previa marginal, que no presenta sangrado y el feto se encuentra en presentación cefálica. La prueba de bichos desfavorable, o sea, hay un buen cuello para permitir un parto o una inducción de parto, y tiene buena dinámica uterina. La aptitud a seguir más recomendable es cesárea segmentaria transversal, ya que tiene placenta previa marginal, cesárea de coincisión longitudinal, dejar evolucionar el parto espontáneamente, inducir el parto con prostaglandinas, administrar uteroinhibidores y cesárea. Entonces, la orientación diagnóstica, en cuanto a la orientación diagnóstica, tenemos una placenta previa, la cual se presenta clásicamente con sangrado vaginal indoloro y episódico durante toda la gestación, ¿no? Desde el inicio, el primer trimestre como amenaza de abortos, después en el segundo trimestre con pequeños sangrados indoloros, rojos rutilantes, indoloros. El diagnóstico generalmente se establece a través de la ecografía, ¿no?, con una ubicación de la placenta cubriendo el orificio cervical interno
previo a la... Perfecto. Entonces la ubicación puede ser completa cuando está cubriendo totalmente el orificio cervical, parcial cuando cubre parcialmente el orificio cervical, marginal cuando llega hasta el borde del orificio cervical, y también una entidad que se llama placenta de inserción baja cuando su borde está dentro de los 8 centímetros del borde cervical, del orificio cervical.